Buenas tardes. En el marco del Segundo Congreso Internacional de Filosofía del Derecho, esta tarde se llevará a cabo la conferencia Las Constituciones Nacionales frente al Derecho Internacional, el caso europeo. Como moderadora de esta conferencia, queda en uso de la voz la magistrada María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín. Gracias, muy buenas tardes, tengan todos y todas. Bienvenidos a este segundo día de su congreso. Bien, tengo la encomienda de presentar una semblanza de la doctora Concepción Escobar Hernández. Ella es licenciada y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es catedrática de Derecho Internacional Público en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y titular de una cátedra Jean Monnet de Derecho en la Unión Europea. Igualmente es miembro de diversas instituciones científicas, de entre las que cabe destacar la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y la Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo, de cuya junta directiva forma parte. Es un honor dejar con ustedes, a nombre del señor presidente del Tribunal Superior de Justicia, del propio director de esta escuela judicial, a la doctora Concepción Escobar Hernández. Gracias, doctora, bienvenida. Bueno, quería decirles ante todo muy buenas tardes y agradecer muy sinceramente a los organizadores de este congreso, al director de la escuela y también al director de Tirán Lo Blanc, que es un buen amigo, Salvador Vives, el que hayan hecho posible el que yo pueda estar hoy aquí y participar en este evento, en este congreso. Tengo que manifestar que estoy profundamente impresionada porque la capacidad de llamada que tiene la escuela judicial y la respuesta que tiene un congreso sobre filosofía del derecho, sobre un tema que está a caballo entre la filosofía del derecho y otros sectores del derecho, pero es realmente digna de elogio, y les aseguro que no es muy frecuente encontrar una capacidad de llamada tan grande ni una respuesta tan importante como la que he podido encontrar en esta sala. Y yo voy a dedicar los minutos que me corresponden hoy a presentarles la cuestión del valor que tiene la Constitución en el marco de la sociedad internacional contemporánea, en las relaciones entre las constituciones nacionales y el derecho internacional. Pero lo cierto es que yo no me dedico a la filosofía del derecho, yo no soy especialista en filosofía del derecho, y por tanto lo único que puedo hacer es contribuir modestamente a este congreso desde la perspectiva de una persona que dedica su trabajo principal al estudio del derecho internacional y a ver qué significado tiene el derecho internacional en el mundo contemporáneo. El punto de partida de mi intervención, o quisiera comenzar mi intervención hoy refiriéndome a un comentario que hizo ayer el señor Vives cuando hablaba de cuál era el objeto de mi intervención, y que es realmente qué papel le corresponden a las constituciones nacionales en un mundo como el actual, en el que hay un profundo proceso de globalización, en el que cada vez el derecho internacional está más presente, en el que la comunidad internacional o la sociedad internacional juega cada vez un papel mayor y es más un actor de primera línea, y por tanto en ocasiones tenemos la impresión de que los estados se van quedando en un segundo plano y que la Constitución nacional ya es algo secundario. Bueno, ayer el señor Vives planteaba esa cuestión. ¿Es que tiene sentido la existencia de constituciones en un mundo globalizado? Bueno, pues como punto de partida yo voy a ser muy tajante. Tiene sentido la existencia de constituciones nacionales de la misma manera que tiene sentido la existencia del Estado, por una razón muy simple, porque la comunidad internacional contemporánea, con independencia de que se haya ido produciendo la aparición de organizaciones internacionales, de muchos movimientos que participan en la esfera internacional, al fin y al cabo, el sujeto natural, el eje de la comunidad internacional es el Estado,
y seguirá siendo el Estado por muchos años. Cuando desaparezca el Estado de la comunidad internacional, estaremos ante un modelo radicalmente distinto, que yo no me puedo imaginar hoy, pero hoy por hoy el Estado es el centro de las relaciones internacionales y es el centro de la comunidad internacional. Si eso es así, la norma fundamental del Estado, que define cuál es el modelo jurídico político que se desea aplicar dentro de ese Estado, que establece los principios básicos, los valores básicos, los derechos a proteger, que define el modelo institucional, que define el reparto de competencias dentro del Estado, necesariamente es una norma que tiene que seguir existiendo. Por consiguiente, a pesar de que hay un enorme debate en el momento actual en determinados sectores, incluso en el ámbito del derecho internacional, pero más en el ámbito de la sociología y la política internacional, sobre la desaparición del Estado, la desaparición de la frontera, la pérdida de valor de las constituciones nacionales, yo tengo que decir que me parece que es una afirmación que no admite el contraste con la realidad. Pero dicho eso, sí que es cierto que es necesario reflexionar sobre cuál sea el significado de las constituciones nacionales hoy en día, en una sociedad internacional cada vez más compleja, integrada por más operadores jurídicos, integrada por un número de agentes sociales internacionales cada vez más importantes, que se está produciendo un proceso que no es menos importante, que es la aparición, bueno, mejor dicho, la consagración y la consolidación en términos jurídicos, no solo en términos morales y valorativos, de valores propios de la comunidad internacional. Valores que, como los derechos humanos, el principio de igualdad soberana de los Estados, la integridad territorial, el desarrollo sostenible, el derecho al medio ambiente, la preocupación por el medio ambiente, la paz y la seguridad internacionales, son valores propios de la comunidad internacional, a los que, lógicamente, hay que responder a través de normas internacionales y que dan lugar a la aparición de un número muy importante de esas normas. En ese entorno, claro, ya nos empezamos a encontrar con que el concepto tradicional de Constitución Nacional no encaja completamente y muy rápidamente voy a intentar explicarles por qué. Cuando hablamos de Constitución Nacional estamos hablando de Constitución en sentido formal, en sentido material también, pero sobre todo en sentido formal. Es decir, es la norma suprema del ordenamiento sobre la cual se construye todo el sistema jurídico internacional, todo el sistema político del Estado, a la que está sometida todo el resto de las normas jurídicas y toda decisión política. No hablo de la judicial porque va de suyo, está sometida absolutamente a la Constitución y, por tanto, la Constitución Nacional es concebida tradicionalmente como algo sacrosanto, como algo sagrado, como algo intocable. Y a ello querría añadirle otro elemento que también creo que es importante. ¿Por qué es tan importante la Constitución, no solamente en términos jurídicos, en términos políticos, sino también en términos de identidad nacional? Porque la Constitución, no nos equivoquemos, es el reflejo de la soberanía popular. Pero, ojo, la Constitución no es la soberanía popular, ni la soberanía nacional. La Constitución es el reflejo de la soberanía. Es el resultado de un proceso de toma de decisiones políticas que se producen sobre la base de la soberanía y en ejercicio de la soberanía. Y, por tanto, claro, mantener la Constitución como el punto de referencia básico es esencial en cualquier sistema jurídico político nacional. Pero piensen ustedes en el siguiente esquema ante el que nos encontraríamos, en el siguiente panorama. México tiene una Constitución, España tiene una Constitución, Italia tiene una Constitución, Argentina y así hasta los 190 y muchos Estados miembros, actualmente miembros de Naciones Unidas. Para cada uno de esos estados, la Constitución es su norma suprema, pero lo es por igual para todos. Cualquier Estado, puede reclamar que la Constitución es la norma suprema dentro de su país, pero ningún Estado le puede imponer su Constitución a otro Estado.
Los Estados son igualmente soberanos y, por consiguiente, como son igualmente soberanos, aceptan que tienen que respetar la Constitución del otro. Pero, claro, en las constituciones hay una gran diversidad. Hay diversidad en los contenidos, no se regulan de la misma manera las relaciones del Estado con el individuo. Hay constituciones que, a mi juicio, desde un punto de vista teórico no lo son, que no contienen catálogos de derechos fundamentales. Y en distintas constituciones los derechos fundamentales, los derechos humanos se contemplan de distinta manera. Hay constituciones que establecen un sistema de distribución competencial territorial descentralizada, como es el caso de España y en buena medida el caso de México, y otros profundamente centralizada, como el caso de Francia. Es que hablar de Constitución nacional y derecho internacional es mucho o no es nada. Es decir, la Constitución es esencial, pero es esencial dentro del Estado. Y en el ámbito del derecho internacional, ¿cuál es el papel de las constituciones nacionales? Definir el marco en el que va a operar la soberanía estatal de un determinado Estado. Una constitución nos dice, por ejemplo, si el presidente de la República tiene competencia para celebrar por sí mismo un tratado internacional y para representar al país en cualquier ámbito, o si necesita una autorización parlamentaria. Pero no puede ir más allá, no nos puede decir cuál es el valor del tratado internacional, porque eso es algo, la validez del tratado internacional, porque eso es algo que no depende del derecho interno, depende del derecho internacional. Con esto lo que les quiero transmitir es que cuando se habla de Constitución, en realidad estamos hablando, o el término Constitución tiene un significado polisémico. No es lo mismo la Constitución si hablamos desde la perspectiva de las constituciones nacionales en sentido estricto que si hablamos de las constituciones en el ámbito internacional. Les pongo un ejemplo. En el momento actual se está produciendo desde hace 2 décadas aproximadamente, quizá un poquito más, una importantísima corriente doctrinal que aparece en Centroeuropa y que se está extendiendo a nivel universal, que es la teoría del constitucionalismo internacional, que mantiene que el derecho internacional también tiene su propia Constitución. Pero cuando vamos a ver qué es esa Constitución, es algo distinto. La Constitución son las normas básicas de cómo se celebran los tratados, normas esenciales sobre el respeto de derechos humanos, integridad territorial, pero en esa Constitución no se dice nada de estructuras institucionales, no se dice nada de jerarquía normativa, no se establece un poder judicial, porque en el ámbito internacional no se puede establecer. Por tanto, cuando hablamos de la relación entre las constituciones nacionales y el derecho internacional, yo creo que el tema deberíamos quizá abordarlo desde otra perspectiva, que es el tema de la relación, de la interacción entre las costumbres nacionales y el derecho internacional. No es posible que se adopten determinadas normas internacionales sin respetar normas constitucionales, por ejemplo, un tratado internacional. Pero de la misma manera no es posible que una Constitución invalide el contenido de cualquier tratado internacional. Un Estado puede celebrar un tratado que es contrario a la Constitución. Ese tratado no lo vamos a poder aplicar en el ámbito interno, pero no quiere decir que no exista. Y tiene consecuencias muy importantes en la práctica para el Estado y, desde luego, tiene competencias, tiene implicaciones y consecuencias importantísimas para el juez y para el abogado. No voy a intentar aquí en ningún caso hacer un análisis de toda la teoría de las relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno. Me voy a referir solo a algunas cuestiones que creo que son especialmente importantes. Y además voy a intentar enfocarla sobre todo desde la perspectiva de qué sucede en Europa. Los países europeos son países abiertos al orden internacional, que han dado pasos muy importantes para incorporar el sistema jurídico internacional en los ordenamientos internos, para establecer mecanismos de coordinación entre el derecho internacional y el derecho interno. En segundo lugar, tenemos un ejemplo muy curioso,
que todos ustedes conocen y al que me referiré luego, que es la Unión Europea, que introduce elementos nuevos a la hora de definir cuál es el modelo de relación entre el derecho interno y el derecho internacional, o entre la Constitución y el derecho internacional. Y además el sistema europeo incorpora una serie de elementos que son comunes a las constituciones nacionales en sentido estricto, dignas de tal nombre. Estamos hablando del Estado constitucional, y que además están presentes también en el momento actual en la línea básica de construcción del nuevo derecho internacional en el siglo XXI, que son fundamentalmente el respeto a la democracia, el respeto a los derechos fundamentales y el respeto del Estado de Derecho. Partiendo de este planteamiento, me gustaría centrar mi intervención en tres cuestiones o en dos bloques de temas complementarios. Primero, ¿qué pasa en Europa y qué ejemplos les puedo proporcionar de la forma en que el derecho internacional se recoge en las constituciones y cómo las constituciones se relacionan con el derecho internacional? Y luego querría referirme a algunos casos específicos, en tres ejemplos concretos, que creo que son muy significativos de lo que ha pasado en Europa y de lo que está pasando en Europa y de lo que va a pasar o puede pasar en el futuro por lo que se refiere a las relaciones entre el derecho internacional y la Constitución. Empezando por la primera de las cuestiones. Bueno, a pesar de que, como les decía antes, los sistemas constitucionales europeos son muy abiertos a las relaciones internacionales, al derecho internacional, tienen una gran vocación internacionalista, llama enormemente la atención un hecho sobre el que les quiero dar algunos datos. Solamente hay un número muy reducido de constituciones nacionales que se refieren al derecho internacional. Y además lo hacen de maneras muy distintas. Algunas se refieren solo al derecho internacional, lo que llamamos el derecho internacional general, fundamentalmente la costumbre y los principios generales. Otras solo se refieren a los tratados, otras se refieren a los dos, pero van cambiando. Y muy pocas se refieren al derecho institucional, es decir, al derecho de las organizaciones internacionales y su relación con la Constitución. Por ejemplo, en Alemania, la Constitución de la República Federal de la República de Alemania, incluso después de la reunificación, establece en su artículo 2, párrafo 5, lo siguiente, se lo leo muy rápidamente para ganar tiempo. Las reglas generales del derecho internacional son parte del derecho federal. Tienen primacía sobre las leyes y crean directamente derechos y deberes para los habitantes del territorio federal. Pero, ojo, habla solo de las reglas generales, no menciona para nada a los tratados. Francia se refiere al derecho general solo en el preámbulo. Dice, la República, fiel a sus tradiciones, se conforman las reglas del derecho público internacional, pero no nos dice nada más. No nos dice ni qué papel ocupa, ni cómo se relacionan con la Constitución, ni con el resto de las normas. Y luego, en el artículo 55, se refiere a los tratados internacionales. Y dice lo siguiente, los tratados o acuerdos debidamente ratificados o aprobados tendrán, desde el momento de su publicación, una autoridad superior a las leyes, a reserva para cada acuerdo o tratado de la aplicación por la otra parte. Ya les adelanto que el principio de reciprocidad Francia no lo exige, a pesar de que está previsto constitucionalmente porque se ha dado cuenta de que es imposible cumplimiento. Pero fíjense lo que dice, los tratados internacionales sí que se incorporan en el ordenamiento interno y tienen rango supralegal. Y en relación con la Constitución no nos dice nada. Pero ya les adelanto, no lo dice ninguna Constitución europea. En los Países Bajos, la Constitución de los Países Bajos es una constitución muy peculiar porque el sistema es tradicionalmente un sistema monista, es decir, se incorpora automáticamente, los jueces funcionan de tal manera que entienden que se ha incorporado automáticamente el derecho internacional, aunque legalmente no es así, constitucionalmente no es así, porque para que una de esas normas, es un tratado internacional,
pueda ser aplicado en el ordenamiento jurídico interno, se tiene que aprobar una ley que transforma en ley ese tratado. Es un modelo similar al británico y también es muy común en los antiguos países de la Europa, en los países de la antigua Europa del Este. El modelo italiano, a mí me gusta calificarlo de alguna manera como un modelo esquizofrénico. Un modelo esquizofrénico porque tiene un tratamiento antagónico, absolutamente opuesto para el derecho internacional general y para el derecho de los tratados. Para el derecho internacional general, las costumbres, que es el más difícil de identificar, etcétera, dice que automáticamente el artículo 10 forma parte del ordenamiento italiano y se tiene que aplicar. En cambio, para los tratados exige una orden de ejecución, las famosas órdenes de tratamiento, que pueden ser una ley o pueden ser un decreto gubernativo. Bueno, a pesar de todo, a pesar de lo que les acabo de decir, Italia es un país que aplica el derecho internacional, que normalmente no se ha planteado nunca grandes problemas por lo que se refiere a las relaciones entre el derecho interno italiano y el derecho internacional, ni a las relaciones entre la Constitución italiana y el derecho internacional. Al contrario, la doctrina y los jueces italianos han considerado siempre que había una unidad, a pesar de que están radicalmente separados en términos constitucionales, en términos formales, según la Constitución, no han tenido problemas. No han tenido problemas hasta el año pasado. Y el año pasado han tenido un problema muy serio que les ha puesto en una situación enormemente difícil. Luego me referiré a él como consecuencia de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia que no pueden cumplir, porque los jueces han declarado, la Corte Constitucional ha declarado que es contraria a la Constitución. Y por último quería hacerles una referencia a España. Bueno, la Constitución española de 1998 es una constitución aperturista respecto del derecho internacional, pero solo en determinados aspectos. No tiene nada que ver con la Constitución de la Segunda República. La Constitución de la Segunda República, por las circunstancias en que se adopta, el momento histórico en que se adopta, es una de las constituciones europeas que se consideraron tradicionalmente como constituciones internacionalistas, en el sentido de que declaraba que el derecho internacional formaba automáticamente parte del derecho español y que el Estado español se adaptaría de manera continuada a lo que dijera el derecho internacional, al que reconocía fuerza superior por encima de cualquier norma. También era un poco exagerado y en la práctica luego no se producía, pero ese era el modelo de la Constitución del 31. En cambio, la Constitución de 1978, siendo una constitución aperturista al fenómeno internacional, se caracteriza por lo siguiente. Primero, no le preocupa, a la Constitución no le preocupa cómo se incorporan las costumbres y qué lugar ocupan las costumbres. Y de hecho no se refiere para nada a ese tema, salvo en un pequeño punto, pero que es vital, por lo que luego les voy a señalar, en el artículo 96, en el que dice que un tratado internacional, válidamente celebrado por España, nunca se puede modificar, enmendar ni dar por terminado más que de conformidad con las normas generales de derecho internacional. ¿Por qué les decía que no se refiere al derecho internacional general, pero lo hace en lo esencial? Porque lo que está haciendo es establecer un principio de primacía de los tratados y, por consiguiente, del resto de las normas internacionales sobre las normas de rango legal, lo que incluye las leyes orgánicas, a pesar de que forman parte del bloque de constitucionalidad. Pero además, la Constitución contiene reglas relativas a cómo se celebran los tratados, cómo se tienen que incorporar, y tiene la peculiaridad de que, claro, como se aprueba en 1978 y ya toda la problemática de la de las entonces comunidades europeas y su aplicación del derecho europeo en los estados estaba muy rodado, toma muchos ejemplos, entre otros el holandés. Y incluye un artículo al que luego me voy a referir con un poco más de detenimiento, que es el artículo 93, que funciona como una cláusula de incorporación de todo el derecho de la Unión Europea
en el ordenamiento jurídico español, sin necesidad de publicar en el BOE y sin ninguna posibilidad de control de constitucionalidad de ese derecho. Y además incluye un artículo al que se refirió ayer la profesora Gascón, que es el artículo 10.2 de la Constitución. Remite al derecho internacional general. Ella se refirió expresamente a la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es derecho general, y particular, tratados, para interpretar las normas constitucionales en materia de derechos fundamentales. Es decir, establece un nuevo modelo de relación que hasta ahora no existía entre Constitución nacional y normas de derecho internacional. Bueno, ante este modelo, ¿qué es lo que creo que merece la pena ser destacado? Primero, hay una pluralidad de modelos para definir la relación entre las constituciones nacionales y los derechos y el derecho internacional. Pero además, no tenemos tiempo de verlo ahora, pero si tuviéramos tiempo de analizar con un poco más de detalle estas disposiciones y la jurisprudencia a la que han dado lugar y los desarrollos normativos a los que han dado lugar, yo creo que se puede decir algo que es sumamente importante. Y es que establecen un mecanismo de separación, pero de adaptación mutua entre el derecho internacional y el derecho interno, entre la Constitución y el derecho interno, entre la Constitución y el derecho internacional. Es decir, desde la propia soberanía del Estado, el soberano, el representante de la soberanía popular que aprueba la Constitución, no la Constitución, insisto, la Constitución no es la soberanía, es un producto de la soberanía. El soberano acepta que tiene que haber algún modelo de relación entre el derecho internacional y el derecho interno, acepta que son ordenamientos separados, pero al mismo tiempo acepta una cierta suerte de primacía del derecho internacional sobre el derecho interno, que se traduce en la práctica también en una cierta primacía del derecho internacional sobre la Constitución. ¿Qué papel juega la Constitución en relación con el procedimiento de creación del derecho internacional? Juega un papel importantísimo, porque la Constitución nos dice quiénes son los órganos del Estado que representan la soberanía y que pueden participar en la creación del derecho internacional, y autoriza a los poderes públicos a elaborar tratados internacionales, que es donde realmente se plantea habitualmente el problema. Y les da un mandato a los jueces. Verán ustedes que estoy intentando siempre meter la cuña del juez, porque creo que es lo que más les interesa. Le da un mandato a los jueces, el soberano a través de la Constitución, para que apliquen el derecho internacional dentro del ordenamiento interno. La Constitución española no puede decir que todo tratado internacional que se celebre en el ámbito internacional tiene que reconocer que España tiene soberanía sobre la totalidad de las aguas del Estrecho de Gibraltar. Pero nosotros no podemos obligar a los demás a que cuando se celebra un tratado eso lo acepten. Les voy a hacer la referencia, no me resisto a hacerla, porque es que es mucho más fácil de entender. Constitución boliviana, la última Constitución boliviana, establece que el territorio, la franja hasta Arica es territorio boliviano y que las aguas en torno a Arica son aguas de soberanía nacional. Lo dice la Constitución. Y dice a continuación que tiene que la República Plurinacional de Bolivia tendrá que adoptar todas las medidas necesarias para derogar cualquier tratado internacional que sea contrario a esa disposición. Ya, pero Perú y Chile tienen un tratado en vigor con Bolivia que dice otra cosa. ¿A qué tiene derecho? Con eso que les quiero decir, que Bolivia no les puede obligar a que acepten su disposición constitucional. En cambio,
Si ese tratado se hubiese demostrado que se ha celebrado por persona incompetente o no siguiendo los procedimientos adecuados, piensen, por ejemplo, que hace falta autorización parlamentaria, la cosa cambia, porque ahí sí que podemos oponer nuestra Constitución a los demás, porque el derecho internacional nos autoriza, pero no en cuanto a los contenidos. Eso en la práctica, ¿en qué se traduce? En la vida de todos los días y en el funcionamiento judicial. Bueno, pues yo creo que en algo que es relativamente fácil de entender. Las normas de derecho internacional obligan al Estado, pero claro, el juez se encuentra con un problema. Y ese problema es fundamentalmente que el juez tiene que aplicar, teóricamente de manera simultánea, la Constitución y el Tratado Internacional. Tiene la obligación de aplicar las dos, pero ¿cuál tiene que aplicar en primer lugar? La Constitución, es obvio. Y eso significa que va a dejar inaplicado el Tratado Internacional. Pero, al mismo tiempo, el juez tiene que ser plenamente consciente de que cuando hace eso está generando la responsabilidad internacional de su Estado y que no puede hacer otra cosa, es obvio que no puede hacer otra cosa, pero está facilitando en que un tercer Estado reclame al Estado del juez una indemnización, etcétera, etcétera. ¿A qué casos concretos me quería referir de Europa? Porque, claro, les he planteado el problema, pero la cuestión no es el problema, la cuestión es la solución. Tenemos este problema, pero tenemos que buscar una solución para garantizar la interactuación de la Constitución y de las normas internas y del derecho internacional de una manera mínimamente coherente. Bueno, hay dos ejemplos recientes en Europa en el que se ha conseguido garantizar la interactuación y la aplicación conforme. Una es el funcionamiento de la Unión Europea, el sistema de la Unión Europea, y otro es la forma en que los Estados europeos han reaccionado en el proceso de ratificación del Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional. Empezando por el segundo, que es el más sencillo. Un tratado internacional, en principio podríamos pensar que no altera el modelo político constitucional o el modelo de reparto de competencias. Claro que lo altera. Ustedes lo conocen perfectamente porque en México ha habido un debate importantísimo sobre el proceso de ratificación del Estatuto de Roma. Un proceso muy largo y muy difícil. Claro que lo altera, porque claro, si por ejemplo la Constitución atribuye el ejercicio de la función judicial a jueces y tribunales de manera exclusiva, y en cambio delitos cometidos por nacionales mexicanos o en territorio mexicano, en determinados casos, si se ratifica el Estatuto de Roma, no es posible que lo juzguen tribunales nacionales, o va a ser secundario. Quien le va a juzgar es un tribunal internacional. ¿Se está modificando el sistema de reparto de competencias previsto en la Constitución? Sí. ¿Pero cómo o por qué? Como consecuencia del ejercicio de la soberanía. Porque, insisto, la Constitución no es soberana. El poder legislativo es soberano y puede modificar la Constitución. ¿Qué se ha hecho en Europa? Pues bueno, ha habido dos modelos distintos. Algunos países como Francia, por ejemplo, han modificado su Constitución. En otros, como España, el Consejo de Estado hizo una interpretación conforme, a la que ayer se refería la profesora Gascón, entre el Estatuto de Roma y la Constitución, diciendo que no había incompatibilidad y que, por tanto, se podía ratificar el Estatuto de Roma y reconocer que en determinadas circunstancias los jueces españoles no van a ser competentes porque lo serán la Corte Penal. Y algo que era mucho más importante, que es por lo que realmente se modifican las constituciones que se han modificado hasta la fecha, porque el jefe del Estado es tradicionalmente inviolable ante los tribunales, nunca ante la Corte Penal. Y por tanto, bueno, esa ha sido una fórmula. En el caso de la Unión Europea, bueno, la fórmula es muchísimo más compleja de lo que les acabo de señalar. En la práctica, la relación entre el derecho de la Unión Europea y las constituciones nacionales ha funcionado de la siguiente manera. La Constitución nacional ha permitido
a través de estableciendo los procedimientos adecuados y permitiendo la adhesión, ha permitido que los Estados puedan incorporarse a la Unión Europea, y que, como consecuencia de ello, todo el derecho de la Unión Europea automáticamente se incorpore al derecho de los Estados, entre ellos el derecho español. Pero ahí se acaba toda la función de la Constitución Nacional, toda. Porque ¿quién va a hacer el control de constitucionalidad de esas normas? No lo hacen los jueces nacionales, lo va a hacer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y lo va a hacer no estableciendo una comparación entre la Constitución y la norma comunitaria, sino una comparación entre los tratados constitutivos de la Unión y la norma comunitaria. ¿Pero por qué lo hace? Porque el soberano así lo ha querido. Porque hay una decisión soberana que lo acepta y que, por tanto, modifica que se altere el sistema nacional de distribución de competencias. Por ejemplo, en materia de agricultura, el Parlamento español no puede legislar en contra de lo que previamente se ha legislado en Bruselas, pero porque el soberano lo ha consentido. Por tanto, lo que quiero transmitirles es que no hay contradicción. Eso con independencia de que en el marco de la Unión Europea se ha planteado un problema sumamente importante, y es que la propia Unión Europea no ha sido capaz de dotarse a sí misma de una constitución en sentido estricto. Porque cuando ha intentado elaborar una constitución ha sido siempre rechazada. Ha habido dos intentos, uno parlamentario y otro gubernativo. Ha sido rechazada porque ha sido absolutamente imposible. ¿Y por qué? Porque los Estados no estaban dispuestos a aceptar que el término Constitución, entre otras cosas, fuese utilizado por un ente que no refleja la soberanía nacional. Y el último... y luego ha habido otro problema dentro de la Unión Europea, pero que simplemente se lo apunto, y es el diálogo judicial. Ha habido un límite siempre a la cesión de competencias a la Unión Europea en materia de derechos fundamentales. De forma que los tribunales nacionales, los tribunales constitucionales o los tribunales ordinarios que tenían competencia en materia de derechos fundamentales, fundamentalmente el tema se plantea en los años 70 en Alemania y en Italia, dicen, bueno, vamos a ver, nosotros, los derechos fundamentales es el núcleo duro de la soberanía, esa soberanía no la hemos cedido y, por consiguiente, si la Unión Europea respeta los derechos fundamentales que se recogen en nuestra Constitución, no vamos a hacer nada. Pero, ojo, el día que no los respeten, entonces nosotros intervendremos y nosotros sustituiremos al Tribunal de Justicia en el ejercicio de esa competencia. Bueno, y luego, por tanto, el sistema yo creo que en el marco de la Unión Europea está más o menos bien consolidado. Se acepta que hay una primacía material del derecho comunitario sobre la Constitución, no formal, pero se ha producido, como les decía antes, un fenómeno, un caso sumamente importante que hace referencia a las relaciones Constitución-derecho internacional en el ámbito europeo. Y es, en Italia y en Grecia se siguen durante los años 90, finales de los 90 hasta el año 2004-2005, una serie de casos en los que personas que habían sido víctimas de crímenes nazis cometidos en Italia o que se habían empezado a cometer en Italia reclaman ante los tribunales italianos y griegos una indemnización no a las personas que los cometieron, sino al propio Estado alemán. La solución a la que al final se llega es una solución muy complicada. Primero, Alemania alega que tiene inmunidad y que, por tanto, aplicando el derecho internacional, las normas constitucionales tienen que ceder. A pesar de todo, los tribunales italianos se declaran competentes y no solamente se declaran competentes, sino que embargan bienes alemanes para atender al pago de esas indemnizaciones, pero el asunto lo lleva Alemania a la Corte Internacional de Justicia. Y la Corte Internacional de Justicia dice, no, mire usted, aquí se han cometido crímenes, efectivamente, son los más graves crímenes, se han violado normas esenciales de derecho internacional, pero la inmunidad es una cuestión procesal. Bueno, que negocien los Estados para conseguir la indemnización, pero los tribunales italianos no tienen capacidad, no tienen competencia para juzgar
a Alemania y pronunciarse sobre la obligación de Alemania de indemnizar, y mucho menos aún de recuperar determinados, incautarse de determinados bienes para pagar la indemnización. Bueno, el gobierno italiano aprueba una ley, esto fue en el 2012, en el 2013 el gobierno italiano aprueba una ley por la cual establece que esas sentencias no eran válidas, ordena la devolución de los bienes incautados a las autoridades alemanas, pero el caso llega a la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional en noviembre del año pasado ha dicho que esa sentencia no se puede aplicar. Que no se puede aplicar porque lo que se produce en última instancia aplicando esa sentencia es la violación de un derecho fundamental contenido en la Constitución italiana y también en el derecho internacional, que es el derecho al acceso a un juez para que se resuelva cualquier controversia, cualquier litigio en el que una persona pueda, o cualquier reclamación que un individuo pueda proteger. Y que, por tanto, en este caso, la Constitución italiana prima sobre una norma internacional de carácter general, que es el derecho al juez. ¿Se acuerdan lo que les decía antes del artículo 10? El artículo 10 dice que el derecho internacional general se incorpora automáticamente en Italia y prima sobre cualquier norma. Nos encontramos, por tanto, ante una situación, Italia y Alemania, ante una situación enormemente complicada, pero sobre todo lo que yo quería señalarles con esto es que ni la Constitución nacional va a desaparecer, ni el derecho internacional tiene menos valor que el que tiene, que es mucho en el momento actual, y el problema es que de pronto han reaparecido en la escena internacional determinados problemas relativos a las relaciones entre la Constitución y el derecho internacional que parecían resueltos y que el caso italiano pone de manifiesto que no es así. Y lo más importante es que ese problema resurge por algo o en relación con algo sumamente importante, que es la protección de un conjunto de valores que son valores de los Estados y valores de la comunidad internacional. Y a pesar de todo, desgraciadamente, no siempre tenemos mecanismos suficientes para garantizar que simultáneamente el derecho internacional y el derecho interno protejan los mismos valores, los protejan de manera eficaz y, en último extremo, protejan al individuo, que es al que a cuya protección están dirigidos esos valores. Bueno, nada más, muchísimas gracias y perdón por el exceso de tiempo. Sé que me he pasado por lo menos 10 minutos. Discúlpenme ustedes. Muchas gracias, doctora Concepción Escobar Hernández. Sin duda, pues bueno, se quedan varias inquietudes, como usted bien ya lo apuntaba al inicio de esta conferencia, y pendientes en el tintero sobre si tenemos una crisis de las constituciones nacionales con relación al derecho interno o un aparente conflicto de normas. A mí me parece que con lo que acaba de sentar, por supuesto que no, y que el Estado, como un ente soberano, su constitución, desde luego nacional, le permite definir el mecanismo de la aplicación precisamente del derecho internacional, así como la interactuación, ya no lo señalaba, entre el derecho interno y el derecho internacional. Muchísimas gracias por compartirnos su experiencia, caso europeo, por sus consideraciones que nos ha hecho esta tarde. Mil gracias. Como moderadora, a la magistrada María del Refugio Elizabeth Rodríguez Colín. Y a nuestra conferencista, la doctora Concepción Escobar. Les brindamos un fuerte aplauso, por favor.